punto financiero donde te encuentras hoy es tu responsabilidad. Y si no te gusta, puedes y debes cambiarlo. No olvides compartir este video. Hoy te voy a explicar un poquito de la diferencia entre el capital o el patrimonio y las inversiones y la gestión del capital, que son dos cosas completamente distintas y donde muchos empleados, emprendedores, inclusive gente con mucho dinero se confunde y hace malos manejos. Entonces, para todo este tema de tus finanzas personales va a ser fundamental que comprendas bien estos dos conceptos y los clasifiques en dos grandes áreas. Te vuelvo a repetir: capital, que es tu patrimonio, y en el otro lugar la gestión de ese capital o la administración de la riqueza, que son tus inversiones. Son dos cosas distintas. ¿Y por qué te hago esta aclaración desde el principio? Porque una de las cosas que he visto con mayor frecuencia, especialmente ahora con el acceso a YouTube, a muchos libros de autoayuda, de todos estos grandes gurús, te venden la idea de que si quieres hacer dinero, debes de invertir. Y eso es una terrible idea. Así no se puede generar dinero. Tienes que aprender a gestionar tu capital, a generar tu patrimonio. Y te voy a dar aquí algunas claves y algunos conceptos para que entiendas. Pero primero esta diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede gestionar o cómo se puede crear ese capital o ese patrimonio? Pues hay tres grandes áreas. La primera es pues generando valor a través de trabajo. Entonces tú trabajas y de ese trabajo, si tienes la capacidad de ahorrar, eso que ahorras se va a capital, a tu patrimonio, ¿no? Esa es la primera. La segunda es emprendiendo, haciendo una empresa, generando un negocio. Eso también se vuelve parte de tu capital, de tu patrimonio. Y la tercera, que es también menos común, pero también donde se presta muy malos manejos, es heredando ese capital o heredando ese patrimonio, ¿no? Esas son las tres grandes áreas. Una, ahorro; segunda, emprendimiento; tercera, herencia, ¿no? Entonces, es importante que esos tres conceptos los entiendas bien, para que entonces sí, cuando sea tu momento de invertir, sepas cómo hacerlo, ¿sale? Entonces, la generación del patrimonio es importante aprender, número uno, a generar valor. Y ahorita le vamos a entrar a eso. Número dos, aprender a ganar dinero o a generar dinero sin dinero. Y ahí le vamos a entrar un poquito más a la carnita también, ¿sale? Después, aprender a gastar menos de lo que ganas. O sea, necesitas aprender a ahorrar. Si no tienes esas herramientas, que son muy simples, no vas a poder generar capital. Y lo que te venden todos estos cuates, todos estos gurús de las inversiones, te dicen: no, lo que tienes que hacer es inclusive pedir prestado, endeudarte, para entonces sí invertir en estos instrumentos, que es lo que ellos te están vendiendo, para generar patrimonio. Y te quieren traer del cuadrante de la generación de la inversión a la generación del patrimonio, cuando es exactamente opuesta. El único caso donde se puede hacer de esta manera, o sea, que las inversiones sean tu generación de capital, es cuando aprendes a hacer dinero con dinero, o cuando tu negocio es ser financiero. Pero de otra forma, si eres un emprendedor, si eres un empleado y quieres generar ese capital con inversiones, te estás equivocando, porque donde debes de poner tus recursos, donde debes de poner tu esfuerzo, es en la generación de valor, en lo que eres verdaderamente bueno. Acuérdate que puede tener un costo enorme de oportunidad el que te distraigas en el momento no adecuado en tratar de hacer inversiones, y eso puede llevarte a la ruina, ¿no? Vamos a regresar también a eso en un poquito más. Entonces, vuelvo al tema del capital. Capital, patrimonio, generación de valor. Ahorras, emprendes o heredas, ¿sale?
Entonces vamos a cómo aprender a generar valor. Invierte en conocimientos, desarrolla tus habilidades, aprende, lee, experimenta. Todo esto es parte del viaje hacia agregar valor. Y puedes agregar valor siendo un empleado, puedes agregar valor autoempleándote, puedes agregar valor siendo un dueño de un negocio, e inclusive en el cuarto cuadrante, como lo define del flujo de efectivo Robert Kiyosaki, puedes generar valor siendo un inversionista, ¿no? Entonces tienes que entender en qué parte del diagrama de flujo de efectivo, en qué parte de tu vida estás, con qué habilidades cuentas el día de hoy, para entonces sí decir, ok, esta es la forma en la que estoy generando mi capital y así es como estoy manejando mis finanzas personales. Creo que de estos puntos, aprender a generar valor, pues es lo que nos enseñan en gran medida en la escuela, muchos de nuestros padres, es lo que vemos comúnmente, ¿no? Aprender a generar valor. Esto creo que no hay que entrarle demasiado. Yo sí, lo único que te diría ahí es, como emprendedor, si quieres aprender a generar valor, tienes que hacerte muy resistente, tienes que hacerte antifragile, como diría Nassim Taleb, a los fracasos, porque el fracaso es la parte más importante cuando quieres llegar a tener éxito, cuando quieres generar valor, en este caso cuando quieres construir un capital o cuando quieres construir un patrimonio. Aprende, mentalízate. Primero aprende a hacer dinero sin dinero. No cambies tu mentalidad. Hacer dinero con dinero es otro negocio, requiere habilidades bastante diferentes que aprender a hacer dinero sin dinero. Yo te recomiendo que aprendas a hacer dinero sin dinero, aprende a generar valor, adquiere habilidades, experimenta, aprende, fracasa y continúa rumbo al éxito. Punto número 1. Punto número 2. ¿Cómo generar dinero sin dinero, no? El cuadrante de flujo de efectivo que te decía de Robert te habla de 4 puntos, ¿no? Cuando eres empleado, cuando eres autoempleado, cuando eres dueño de negocio y últimamente cuando eres un inversionista. Y cada una de estas posiciones no quiere decir que una sea mejor que la otra. En la economía necesitamos de las 4. Tú tienes que posicionarte en la que te sientas más cómodo y saber que esa es tu forma de generación de capital, de generación de patrimonio. Ahora, pues si eres un empleado, obviamente vas a tener mucha seguridad, vas a tener prestaciones, tienes un poco de aversión al riesgo y eso está bien. Si tú te sientes contento y te sientes cómodo estando ahí, está perfecto. Pero ten precaución si estás ahorrando en hacerlo de la manera adecuada y no transquiversar la idea de entonces empiezo a invertir mi dinero aquí ya. Tienes que tener en cuenta que necesitas, antes de invertir, tener las habilidades adecuadas y posiblemente puede ser interesante para ti siendo un empleado, después de ser empleado, volverte un autoempleado, que es el punto número 2, donde posiblemente tengas un poquito más de libertad. Finalmente tu ingreso va a estar igualado a cuánto trabajas. Esa es una de las cosas más importantes y más diferentes entre un autoempleado y un dueño de negocio, esa que necesitas trabajar muy duro, necesitas trabajar personalmente en esa parte como autoempleado. ¿Quiénes son los autoempleados? Los médicos, los abogados, la gran mayoría de los profesionistas que no ejercen dentro de una empresa, sino que son dueños de su propio despacho, de su propio negocio y que mueven su tiempo como a ellos les gusta, y cuando finalmente dejan de operar y no hay sistemas establecidos, pues un poquito se apaga la cosa, ¿no? Si el médico o si el arquitecto no está disponible para ofrecer los servicios, pues esa parte se ve minimizada en su ingreso también. Entonces, si quieres ser un dueño de negocio, ¿cuál es la gran diferencia entre ser un autoempleado y ser un dueño de negocio? Bueno, cuando te vuelves un dueño de negocio, la gran diferencia es que ya aprendiste y ya creaste sistemas y equipos de trabajo. Los pusiste a disposición, tuviste la gran visión de atraer el capital adecuado de empleados y también de involucrar autoempleados, o sea, proveedores de servicios de alto nivel, para que entonces tú dispongas de tu tiempo, influyas aún menos en el sistema del proceso y tengas no solamente más libertad, sino que empieces a hacer
en ese cuadrante un poco dinero sin dinero y dinero sin estar involucrado tanto en tu negocio, ¿no? El modelo tradicional de un dueño de negocio pues es el multigeneracional, cuando son empresas familiares y siguen creciendo y se establecen buenos protocolos, buenos procesos, empresas muy grandes que crecen a lo largo de mucho tiempo, franquicias por ejemplo, o empresas inclusive multinivel, ¿no? De estas que hay en internet. Y finalmente el inversionista sabe hacer dinero con dinero. Es otro negocio diferente. Hacer dinero con dinero es un negocio completamente distinto a hacer dinero sin dinero. Y vuelvo a repetirte ahí, tienes que tener mucha precaución como empleado, como autoempleado y como dueño de negocio, porque en esas tres grandes áreas tú aprendiste a hacer dinero sin dinero. Y si le quieres entrar a la inversión, es el negocio de hacer dinero con dinero. Y ahí se requieren habilidades distintas. Entonces tienes que buscar los mecanismos, las personas, las habilidades adecuadas antes de siquiera arriesgar dinero en esa área. Esa es mi recomendación después de ver muchos empleados, autoempleados, dueños de negocio, inclusive con mucho dinero, millonarios, que no pueden minimizar el riesgo cuando invierten porque toman riesgos que no comprenden. Es otro negocio hacer dinero con dinero, ¿no? Pero bueno, hay que aprender a ahorrar. Entonces ya te dije, hay que aprender a generar valor. Ya te dije también, hay que aprender a ganar dinero y a generar dinero sin dinero. Ya te los expliqué, estos 4 cuadrantes del flujo efectivo de mi querido Robert Kiyosaki, siendo el cuarto el inversionista, que vamos a hablar de las inversiones después, de la generación de capital. Y por último, aprender a gastar menos de lo que ganas. Eso es aprender a ahorrar. Y es increíble, pero inclusive de la gente que yo conozco personalmente, es una disciplina que la gente no está dispuesta a ejecutar. No me preguntes por qué. Yo creo que puede ser un tema de equilibrar tus valores personales con tu gasto, de lo que quieres representar a nivel social, de cómo quieres vivir la vida, no sé, tal vez es nuestro mundo, nuestra naturaleza humana nos lleva a corromper esos valores muchas veces, y inclusive en muchos de los escenarios a gastar inclusive más de lo que ganamos, o sea, a endeudarnos, ¿no? Y entonces eso se vuelve muy delicado. Yo creo que la gran mayoría de las personas, cuando hablamos de riqueza, porque la riqueza, la vamos a explicar un poquito más adelante, es relativamente sencilla, el tema de hacer dinero y conservarlo. Lo que pasa es que no es fácil, requiere de cierta disciplina. Y si no tienes alineado el concepto número 1, que es el concepto básico de gastar menos de lo que ganas, para después poder invertir en algún momento, que se haga el costo de oportunidad, la brecha verdaderamente interesante para entonces aprender esas habilidades, o rodearte de la gente adecuada, o contratar a alguien que te ayude a invertir tu dinero, pues te pierdes y el costo de oportunidad es gigantesco, ¿sale? Entonces, ¿cómo ahorrar? Pues primero que nada, evita el crédito al consumo. O sea, no solamente no te gastes todo lo que te entra, sino además, si ya te estás gastando todo lo que entra y además te gastas más, pues te endeudas. Entonces ten mucho cuidado. Y ahí hay que clasificar también entre deudas buenas y deudas malas. Y todo en las finanzas personales va a ser depende. ¿Depende de qué? Pues de tu situación actual, de a dónde vas, a dónde vienes. Pero por ejemplo, muchas personas creen que cuando compran su casa, cuando adquieren su hipoteca, que es relativamente en general una deuda buena, y bueno, dentro de las deudas de hipoteca puede haber deudas muy malas, ¿no? Como los créditos en UDIs o créditos en moneda extranjera, o inclusive algunos mecanismos en países como México donde no salen las cuentas, ¿no? Entonces también hay que saber asesorarse, por ejemplo, para un crédito hipotecario, con una empresa que te guíe adecuadamente para lo que tú estás buscando, porque puedes convertir una idea buena, que es generación de patrimonio a través de una compra de vivienda propia y crecer tu patrimonio, en una muy mala idea, estableciendo un crédito muy malo.
Entonces hay que tener precaución ahí. Pero bueno, regresando al crédito hipotecario como ejemplo, tienes que tener considerado que el crédito hipotecario no es una inversión. Si tú estás viviendo en esa casa, es parte de tu patrimonio. Entonces hay que empezar por clasificar qué sí es patrimonio y qué no es patrimonio. No puede haber inversiones si no hubo ahorro. No puede haber inversiones si no hubo generación de valor, si no hubo emprendimiento, si no hubo herencia. Entonces, ya te lo dije, para que tú tengas capital, para que tú tengas patrimonio, se tienen que dar esas tres. Ya sea ahorro, ya sea emprendimiento o ya sea que heredes ese patrimonio, ¿no? Y luego viene la gestión del patrimonio, que vamos a hablar otra vez, como te dije, que es las inversiones. Pero no confundas, tu crédito hipotecario, eso no es una inversión, eso va directo a tu patrimonio y es una excelente forma de crecer tu patrimonio si la deuda que adquieres está bien guiada y te apoyaste de la forma adecuada. En general se recomienda que sean en los mercados latinoamericanos, donde normalmente son muy agresivos los temas bancarios, sobre todo para el consumo. Las tasas hipotecarias pueden todavía, inclusive post pandemia, ser bastante buenas, y debes de contratarlas normalmente a 15 años y a plazos a costos fijos. Entonces es muy importante que tengamos precaución con eso cuando estamos hablando de un crédito hipotecario, ¿no? ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar de equilibrar tus valores con el gasto. ¿Por qué te digo esto? Porque vamos a hablar del tema de las herencias, ¿no? Vamos a suponer que recibes 10 millones de pesos mexicanos de herencia. ¿Qué te recomendaría yo hacer? Pues obviamente, primero no hagas nada, o sea, no cambies absolutamente nada. Deja que, porque va a haber muchas emociones de la persona que murió, pues, tal vez te puedes emocionar de que recibiste una gran cantidad de dinero y sabes que tienes deudas y ya las quieres cubrir. Tómalo con calma, no dejes que las emociones se involucren demasiado en este tema, y después tienes que ser muy cuidadoso cómo vas a utilizar ese dinero. Y ahorita vamos a empezar a hablar de las inversiones, porque tú estás recibiendo un capital o lo puedes trasladar a tener tus ahorros, cierto nivel de ahorro. Porque si tú me dices, oye, quiero invertir 30,000, 40,000 pesos, yo creo que es delicado pensar en que puedes hacer dinero con 30 o 40 mil pesos con una inversión. Yo te diría, ¿cuál es el costo de oportunidad? De mejor sigue enfocado en hacer y generar más riqueza como generaste esos 30 o 40 mil pesos, a reaprender qué hacer con 30 mil pesos para tratar de, con 30 o 40 mil pesos, con una inversión, volverte multimillonario, ¿no? Además de que pues, son muy poquitos los casos que suceden de esto, pero eso vende muy bien en internet con todos los gurús, ¿no? Ojo, entonces equilibra tus valores con el gasto, enfócate en generar dinero y evita crédito al consumo, y define bien qué es deuda buena y qué es deuda mala para ti, para tu patrimonio. En términos generales, deuda buena es la que ayuda a crecer tu patrimonio de una forma saludable, y siempre antes de encontrar o de pactar o de firmar una deuda, inclusive buena, asesórate con la gente adecuada. Tema hipotecario, ¿no? Y de ahí para adelante, ojo, crédito al consumo es carísimo en Latinoamérica, no le entres a eso, no tiene sentido. Ajústate, ahorra, aprende a ahorrar, disciplínate a ahorrar. No tiene nada de sexy ahorrar, porque no le puedes enseñar a nadie, a menos que andes enseñando tu cuenta de ahorros. Y la gente que gasta pues puede traer un carrazo, puede traer ropa, puede estar constantemente adquiriendo bienes materiales, y eso se persigue y se muestra, y desgraciadamente el mundo está construido para eso, ¿no? Para consumir constantemente. Entonces aprende a ahorrar. Si no aprendes a ahorrar, nunca vas a poder generar un patrimonio, y por lo tanto nunca vas a poder hacer inversiones, y por lo tanto tus chances de hacer dinero se van a ver minimizados. Vas a vivir al corriente, vas a vivir al día, o inclusive vas a vivir endeudado, que es aún peor, ¿sale? Ahora, vamos a suponer que a través de una herencia, o por tu disciplina, o por tu negocio, lograste generar unos ahorros o un capital sustancial. Y aquí tú me vas a preguntar, oye Iñaki, ¿y entonces cuál es un capital sustancial para entonces sí pensar en una inversión?
Yo creo que es muy difícil que te dé un número, pero estamos hablando de cifras de millones para que realmente valga la pena que te distraigas, porque si estás generando ese capital, si estás generando ese patrimonio y estás ahorrando y estás en el término ya de millones, ¿no? 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones, 7 millones y sigues pudiendo generar ese ingreso como ahorro, como parte de tu capital o creciendo tu empresa, tienes que ser muy precavido en lo que podría significar esos ahorros, empezar a invertirlos en otras cosas, porque va a haber un costo de oportunidad y una línea de aprendizaje. Tú lo ves, por ejemplo, cuando se muere alguien y hay grandes herencias en juego, inmediatamente asesores financieros y todo esto empiezan a tocar las puertas de estas personas de las que reciben el dinero, se filtra información. Entonces son presas fáciles, especialmente si no conocen de temas de inversiones. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de inversiones, y también no hay reglas generalizadas. O sea, tú ves gente que te va a recomendar, no, los bienes inmuebles es lo mejor que puedes tener para invertir, o los commodities, oro, plata, porque eso es o acciones con bonos, y con un tail hedge, que es lo que hace Nassim Taleb con su consultora, y instrumentos muy, muy sofisticados, ¿no? O comprar arte, o comprar vinos, o comprar coches antiguos y revenderlos. Bueno, inversiones alternativas hay cientos de miles y suenan muy sexys, pero la realidad es que si te quieres meter en ese mundo de las inversiones, tienes que tener mucha precaución, y va a sonar muy repetitivo lo que te voy a decir, pero hay un costo de oportunidad gigantesco en distraerte de tu máquina de generación de ahorro, que puede ser tu profesión, que puede ser tu negocio, en ver ahora cómo vas a invertir tu negocio. Y ese costo de oportunidad puede inclusive no redituar en la parte de las inversiones como tú te lo imaginarías, con esos retornos de inversión, inclusive poniéndolo en grave peligro, y a la vez poner en peligro también tu máquina de generación de flujo, que puede ser tu negocio o tu actividad profesional. Entonces ahí sí, mucho ojo con eso. ¿Qué otro comentario te puedo hacer ahí? Bueno, evidentemente hay que ser muy cuidadoso de las personas que nos rodeamos en los temas de inversiones, y si en algún momento piensas invertir, sí vale la pena que vayas abriendo poco a poco, vayas experimentando poco a poco, pero que no te distraigas demasiado. Temas de reinversiones, también lo he visto muchísimas veces. Muchos empresarios, muchos emprendedores que están ya sea en el cuadrante de autoempleados o en el cuadrante de dueños de negocio, llegan a veces a cometer el grave error de todo reinvertirlo en su mismo negocio. Yo creo que ahí hay que tener mucha precaución. Hay tiempo y forma para hacer esa reinversión, pero llega un momento donde, si tienes buenos sistemas establecidos en tu empresa, en tu negocio, puedes ver ese negocio tuyo cuánto te está dejando en términos netos, en qué porcentajes, cuáles son los riesgos. Tú conoces bien ese negocio, entonces ahí es cuando puedes empezar a pensar, ok, vale la pena diversificar. Pero antes de pensar en vez de invertir en mi empresa, voy a invertir en la Bolsa Mexicana de Valores, o voy a invertir en poner un restaurante, a ver, guarda ese dinero tantito, síguelo dejando en ahorros, para que entonces sí evalúes una oportunidad de inversión real, que puede inclusive ser diversificación número 1, para minimización o dispersión del riesgo, y número 2, que inclusive pueda darte rendimientos más seguros o rendimientos más altos, aunque los riesgos sean un poquito más altos, pero con cierto grado de diversificación. Entonces también te recomiendo que tengas ese concepto a mano. ¿Qué otra cosita? Bueno, yo creo que como emprendedor es fácil que nos perdamos. Como autoempleado, ¿por qué digo que como emprendedor es fácil que nos perdamos? Porque creemos que cuando el flujo está entrando, el típico emprendedor, el típico self-employed, ¿cómo operamos? ¿Cómo operamos los emprendedores? Ok, cubres gastos fijos y lo que sobra es para mí. O sea, es una operación matemática muy básica, ¿no? No se ponen sueldos, no se ponen los sistemas, entonces sí, para escalar el negocio, para volverse dueños de negocio. Entonces,
Y no estoy diciendo que todos persigan la escalabilidad del negocio o todos persigan poder irse un año de vacaciones y que su negocio siga funcionando. Mucha gente, como un autoempleado, persigue simplemente un poquito más de libertad, ¿no? Ser su propio jefe, pararse a la hora que quiera, abrir un día de la semana, no abrir un día, irse una semana de vacaciones y vivir con su guardadito y luego regresar y seguir operando. No toda la gente tiene por qué ser dueño de negocios. A ver, en una economía necesitamos de todos, pero sí hay que tener bien claro que si eres un autoempleado con una empresa pequeña y entonces quieres volverte un dueño de negocio con sistemas establecidos, tienes que ser muy riguroso en tu diferenciador, que va a ser el establecimiento de sistemas, el establecimiento de procesos, de mediciones, y tienes que estar abierto a que va a haber gente muy factiblemente que pueda hacer lo que tú estabas haciendo mejor que tú. Entonces tú te vas a tener que mover. Y una vez que tengas la capacidad de moverte, de desplazarte, ya sea al consejo de administración o al board o como le quieras decir, te va a permitir no solamente tener más tiempo, sino realmente ese accountability, no solamente para ti como dueño de negocio, sino para toda la empresa, estar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, no olvides eso. ¿Qué otra cosa? Herramientas muy importantes que quiero compartir contigo. Una, aprende a tomar riesgos. Ojo, riesgos no que te puedan llevar a la ruina, porque si empiezas a tomar riesgos que te puedan llevar a la ruina, es una ruleta rusa. Y al hacer esto puede destruir no solamente tus ahorros, si es que estabas ahorrando, sino tu patrimonio entero, y empezar de cero cuando estamos más grandes, cuando estamos más viejitos, como dicen por ahí, cada vez se va volviendo más complicado, ¿no? Porque nos cuesta más trabajo entender a las generaciones, tenemos menos energía, y si no hay capital, si no hay patrimonio, si la gestión fue mala y deficiente y no hubo indicadores bien fundamentados, es más difícil comenzar. Entonces, ojo con la toma de riesgos. Luego hay que aprender a fracasar, esa siempre te la digo. No hay mejor método para el éxito que una sucesión de fracasos continuos hasta que logras el éxito. Y obviamente el punto número 3 es cuando juntas fracasos con riesgos. ¿Qué sucede? Cuando los combinas, pues que deben de ser suficientemente pequeños, esos fracasos y esos riesgos, como para permitirte recuperarte de ellos y seguir aprendiendo y seguir empujando. Entonces esa parte es manejo de riesgo. Y los emprendedores en general somos muy buenos en ese manejo de riesgo. Los inversores son todavía mejores que los emprendedores en ese manejo de riesgo. Es una de esas características donde muchas veces el riesgo al emprendedor, al empleado, al autoempleado nos causa cierta incertidumbre, nos emociona de cierta forma, pero el inversionista vive emocionado, no se, como dirían los españoles, no se acojona cuando algo pasa. Simplemente sigue el curso y sabe que las cosas se van a poner mejores, ¿no? Una cosa muy importante que también ya te he mencionado en otros videos: debes construir un fondo de emergencia. Y la gente me ha preguntado recientemente: oye, es que el fondo de emergencia, ¿cuánto me debe cubrir? Yo te recomiendo que por lo menos ese fondo de emergencia sea de 6 meses de ingreso, o sea que por una u otra cosa que tengas 6 meses disponibles en cash para activar cualquier situación que suceda. 6 meses de inoperabilidad tuya, que puedas seguir comiendo, viviendo sin ningún problema. Esos 6 meses de colchón son sumamente importantes. Otra cosa es, ya que generaste ese ahorro, que puede estar inclusive en caja de tu empresa, si eres un emprendedor o inclusive dueño de negocio, si ves ese flujo en caja y dices, no, bueno, ya lo voy a invertir porque lo has visto ahí 12 meses, 18 meses y te ves tentado, o lo ves ahí en un tema muy sencillo de una cuenta bancaria y dices, no, ya voy a usar ese. A ver, tienes que estar, es difícil estar seguro, pero tienes que estar convencido tú personalmente que en los próximos 5 años ese dinero que vas a tomar para llevarlo a una inversión no lo vas a necesitar. Ojo, esto es bien importante. Y cuando eso es parte del aprendizaje que pocos te dicen en el tema de inversiones, cuando vienes del tema de capital o patrimonio. ¿Por qué normalmente todo el mundo te dice que invertir es muy peligroso, que invertir
en lo que sea, estoy hablándote de arte, estoy hablándote de vinos, estoy hablándote de bolsa de valores, estoy hablándote de bond, de lo que sea. Cuando invertir te van a decir, no, es que es muy peligroso. Esa gente normalmente lo que hizo fue metió su dinero, y era dinero que iba a necesitar, pero lo metió ahí creyendo que entonces lo meto y voy a hacer más y luego me lo regreso y ya lo puedo operar y lo puedo seguir usando. A ver, ojo, el capital que quieres invertir es capital que no necesariamente necesitas para vivir, son ahorros. Entonces ya tienes tu colchón, tienes tu máquina de generación de flujo, que puede ser tu empresa, puede ser tu actividad empresarial, y además tienes tus inversiones, que sabes que ese dinero puedes dejarlo ahí 5, 6, 7, 8 años, porque va a haber movimientos en los mercados. Y ahora que está todavía más interconectado el mundo, estos movimientos en los mercados, una recuperación puede tomar más. Entonces, si te quieres salir de una inversión, que es lo que pasa a mucha gente cuando compra propiedades, ¿no? Quieren vender una propiedad y normalmente la quieren vender cuando necesitan el dinero y normalmente es en una crisis, y entonces la propiedad está subvaluada y además es difícil de vender y terminan malbaratándola o terminan hipotecándola y no pueden pagarla y la pierden. Entonces hay que tener mucho cuidado que sea dinero que tú sabes que estás casi convencido que no vas a necesitar por lo menos 5 años. Esa es la regla básica. Por lo menos 5 años que digas, ese dinero es como si no lo tuviera. Ahí lo voy a dejar y sé que la gestión del capital, esa gestión va a ser buena y va a poder suceder, ¿no? Ahorita voy a regresar un poquito al tema de gestión de capital. Punto número 6. Ya te hablé del concepto de antifrágil, ¿no? Este concepto que tiene muy bien explicado Nassim Taleb en algunos de sus libros. Tienes que volverte antifrágil. Y es una de las cosas que a mí más me preocupa de la generación millennial, porque nos hemos vuelto muy frágiles. Todo esta fingertips, disponibilidad inmediata, todo pasa así, si no me gusta me cambio, si no me gusta busco otro trabajo. Esto es fragilidad absoluta, es miedo, te tocan y se rompe. Y este concepto de ser antifrágil te habla de, bueno, obviamente la fragilidad que es muy común en nuestro mundo actual, que es muy fácil romperse, muy fácil darse por vencidos, y las cosas no vienen de voladas, las abandonas, las dejas, siempre hay caminos opcionales, te la vas llevando, no, esa es la fragilidad. Después viene la resiliencia, la robustez, que es aguantar. Los emprendedores somos a veces muy buenos aguantando, pero no necesariamente aguantar, trabajar más duro y volverse como una roca que le pegas y no le pasa nada va a ser bueno. El antifrágil tiene la capacidad de seguir adelante, no se siente golpeado, sino se siente que es lo que sentiría un robusto, a diferencia de un frágil, no sabe aguantar, sino además de que puede continuar y puede ver oportunidades y se emociona, lo torna un poquito de algo negativo a algo positivo, y ese cambio de mentalidad en el antifrágil o en el antifrágil es el que realmente te impulsa a seguir adelante. Entonces es muy importante, échale una leída a ese concepto o busca en YouTube Antifrágil de Nassim Taleb, eso te va a ayudar muchísimo. Número 7, aprende a ser conservador y agresivo a la vez. Otro concepto de Nassim, el barbell concept, ¿no? O sea, tienes que lograr ser muy agresivo y muy conservador a la vez y tratar de estar en el medio lo menos posible. Esto en los deportistas o en los deportes de endurance se llama polarización del entrenamiento. Lo que hacen los deportistas de altísimo nivel, los que van a Juegos Olímpicos, es eso, polarizan su entrenamiento. O trabajan muy duro, o trabajan muy fácil. En el medio no hacen nada. ¿Sí me explico? No gastan tiempo en el medio, es una zona gris, es una zona perdida. ¿Qué te estoy diciendo? Que para una estrategia barbell como la que recomienda Taleb y como la que yo te recomiendo a ti, debes polarizarte, debes de tener la capacidad de ser muy agresivo y a la vez ser muy conservador. ¿Cómo podrías hacer esto? A ver, te voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que eres un empleado y estás pensando en independizarte para ser un autoempleado. ¿Cómo puedes hacer ambas estrategias? Pues es muy sencillo. Primero, te enfocas
a seguir produciendo como empleado. Pum, 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 pum. Y estás generando un plan y una estrategia y estás ahorrando y ya tienes un plan de negocio y ya tienes un par de socios para empezar tal vez a emprender, ser un autoempleado. Y estás jugando, la misma persona está jugando las dos, muy agresivo y muy conservador. Sigo conservando mis prestaciones, mi salario, todo en la parte de empleado y estoy empezando a ser muy agresivo acá. Voy a arriesgar parte de mis ahorros que se van a convertir en parte de emprendimiento, que se va a tornar parte de mi capital o parte de mi patrimonio, y en esa agresividad estoy buscando tener libertades, estoy buscando generar más dinero sin necesariamente mucho más dinero del que estoy invirtiendo. Le voy a dar mucho más trabajo, tal vez mucho más tiempo que el que le estaba dedicando a mi trabajo anterior como empleado. Ahora voy a necesitar dedicarle mucho más trabajo al inicio, pero eventualmente me va a dar ciertas libertades. Entonces, está siendo agresivo y está siendo conservador en siendo una misma persona. Entonces, si tienes la capacidad de activar este tipo de estrategias, te van a resultar en cosas muy positivas. Ahora, si quieres ser rico, es bien simple, pero no es fácil, ¿no? Tienes que vivir por debajo de tus posibilidades. Eso requiere disciplina y muy poca gente tiene la capacidad de hacer eso, de decir, yo podría ir ahorita a la agencia a comprarme un coche cash, es una deuda pésima, by the way. Nunca compren un coche en crédito, es una pésima idea, a menos que el coche vaya a ser parte de tu negocio, una parte intrínseca e indispensable. Si no, es un gasto y es uno de los peores gastos que puedes hacer y una de las peores deudas que puedes tener en términos de créditos. Nunca metas un crédito automotriz, trata de evitarlo. Pero bueno, regresando al punto, vive por debajo de tus posibilidades, aprende a ahorrar. Eso es disciplina. Y una vez que aprendas a ahorrar, vas a poder aprender a invertir la diferencia. Y si quieres aprender a invertir, tienes que hacerlo, adquirir nuevas habilidades. Las habilidades que posiblemente tengas que te ayudaron a construir y hacer dinero sin dinero no te van a servir del todo en hacer dinero con dinero. Necesitas rodearte de un ambiente y de técnicas adecuadas, de personas adecuadas. Entonces es bien importante esa canalización. Ahora, quiero regresar un poquito al tema de gestión del patrimonio. Vamos a hablar de una herencia. Imagínate que recibes una herencia, o vamos a hablar de que ya tienes unos ahorros sustanciales, que ya los habíamos tocado, ¿no? Que dices, bueno, ok, ya logré, vamos a decir, 10 millones de pesos, ok, o 20 millones de pesos, o 5 millones de pesos, ok, ahora ya tengo que gestionar ese patrimonio. ¿Para qué lo gestionas? Bueno, lo que estás aprendiendo es a administrar la riqueza. Quieres, número uno, ser capaz de crecer ese valor que tienes, ese patrimonio. Quieres no solamente conservarlo, quieres crecerlo y además quieres generar un beneficio para los dueños de esa inversión. O sea, en este caso tú o los tuyos o tu familia o a quien se lo quieras compartir. Entonces, punto número uno, quieres conservar la inversión, después quieres crecer la inversión y después quieres utilizar o tener ciertos beneficios de esa inversión. Y hay culturas que lo saben hacer, es cultural también, es de educación. Hay culturas que esto lo saben hacer muy bien. Las culturas árabes, algunas culturas de colonias españolas, de colonias árabes, de colonias judías en Latinoamérica, han sabido hacer esto. Han sabido no solamente preservar, conservar el capital, el patrimonio, sino además crecerlo y además vivir a toda madre con ese mismo capital. Lo que tú ves normalmente cuando la gente, voy a regresar al punto de las herencias, que es un tema muy interesante porque involucra como que te ganas la lotería, ¿no? De repente. Entonces, cuando la gente se lleva estas herencias, lo primero que hacen es empezar a comprar cosas que no necesitan, a saciar sus expectativas y sus ilusiones mentales, que está a todo dar. O sea,
si quieres hacer eso, pues destina parte de ese dinero, de esos ahorros, de esa herencia para cubrir esas necesidades psicológicas o inclusive reales, ¿no? De cubrir deudas. Pero en general lo que debes de hacer con ese capital es, primero que nada, tener la capacidad de conservarlo, después de crecerlo y después sí de tener beneficios, no al revés. Porque si no regresas al punto anterior donde estabas, que es no saber ahorrar, no saber hacer dinero con dinero y posiblemente no ser muy bueno gestionando los ahorros cuando sabías hacer dinero. Entonces, date la oportunidad de que tus valores se alineen con los objetivos de vida que quieres. Tú, no los que te venden, no los dueños de las automotrices o los dueños de las marcas de ropa te quieren vender. ¿Cuáles son tus valores? Machéalos con tu nivel de gasto. No trates de pretender algo que no eres. Mira, algo de lo que aprende la gente muy rica, conozco gente muy rica, gente con muchísimo dinero. Ellos no necesitan presumir ese dinero. Por otro lado, he conocido gente que vive de las tarjetas o que a costa de sus ahorros, a costa de su capital, tiene un carrazo, viaja, come en super lugares, pero en realidad no tiene nada atrás ahorrado, no tiene capital, no tiene patrimonio, pero aparentan ser más rico que un millonario. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué te identificas y finalmente va a ser tu decisión. Tú tienes que decir: quiero hacerlo así, es tu vida, tú la vives como tú quieras. Mi responsabilidad es darte herramientas que me han funcionado a mí, que le han funcionado a mis clientes, que le han funcionado a amigos cercanos, por un mentorship o un advice de mi parte, y que sé que pueden tener un impacto muy positivo en tu vida. Entonces no olvides que la vida la vas a vivir como tú quieras, pero si no aprendes a disciplinarte en el ahorro, va a ser difícil que te aprendas a disciplinar en muchas otras cosas de la vida. Es un buen ejercicio y creo que gastar menos de lo que estás recibiendo, especialmente en estos tiempos, hace sentido. Es un buen ejercicio si no lo has hecho. Y hay que medir lo que se quiere mejorar. Mide tus ingresos, mide tus gastos, ajústalo, ponlo en la escala de valores y haz un plan. Haz un plan de ahorro para el retiro, haz un plan de ahorro para luego hacer inversiones, haz planes, planea. Así como planeas irte de vacaciones, trata de eliminar tus créditos malos, deja esas tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito es la peor herramienta que puedes usar, a menos que la uses como una tarjeta de servicio donde cubres lo que sabes que tienes respaldándote, no más de lo que tienes. O cuando mandas cosas a mes sin intereses, tal vez, pero ten mucha precaución. Recuerda, si quieres buenos consejos, necesitas rodearte de la gente adecuada, de la información adecuada y poner a andar tu cerebro. Las decisiones son tuyas. Aprende, lee y experimenta, porque sin esas tres dejas la responsabilidad a alguien más. Soy Iñaki de la Parra y esto es Business 2.0. Espero que te guste.